Muy buenas noches. Iniciamos el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista del Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos con este caminar de la historia de la Iglesia cristiana, con el académico Joel Sarmal, que nos viene explicando los movimientos de la Reforma. Y hoy iniciamos la Reforma escocesa. Buenas noches, hermano Joel. Buenas noches. De nuevo agradeciendo, hermano, por estar transmitiéndonos todos estos conocimientos y acercándonos un poquito más a todo lo que sucedió en ese tiempo, donde hoy en día a veces como cristianos como que no reconocemos esos acontecimientos históricos. Gracias, hermano. Bueno, y gracias por la oportunidad. Entonces... Listo, hermano, entonces adelante. Muy bien. Vamos a hablar de la Reforma escocesa. Muchos de los países de Europa existían al margen, tanto de la civilización europea como de la Reforma protestante. Y se puede observar esto en un mapa, porque es obvio geográficamente. En un tiempo sin aviones, sin las conexiones que tenemos hoy, las distancias y la ubicación de estos países fue aún más importante que hoy lo sería. Escocia es uno de esos países más al margen. También fue donde se radicó el presbiterianismo, que es importante para nosotros hoy. Es una de las razones por estudiar la Reforma escocesa. Por ejemplo, hay movimientos de reforma y hay cosas que podríamos hacer en España, ¿verdad? Que nos serían interesantes. Pero realmente no sobrevivió la Reforma española y no influyó como la Reforma escocesa, y es por eso que estamos haciendo esto. Quizás un día también podamos estudiar la Reforma española, pero hoy la Reforma escocesa. La primera influencia sobre Escocia fue luterana. Las ideas de Lutero llegan por medio de los que van a estudiar al continente. Van de Escocia al continente a estudiar. El primero es Patrick Hamilton. Él aprendió de la Reforma en París y regresó a Escocia donde las difundió, las enseñanzas de la Reforma. Por eso tuvo que huir a Alemania donde estudió más de la Reforma. Escribió un libro, regresó a Escocia y ahí lo arrestaron y lo quemaron. Quemarlo fue un error. Existen lugares donde quemar a alguien en público haría que la gente se asuste y no se meta con las ideas por las cuales quemaron una persona. Existen lugares donde es posible intimidar así al pueblo. Escocia, en 1528, no fue uno de esos lugares. En vez, esto hizo que la Reforma coja. Si la primera influencia fue luterana, la segunda influencia sobre Escocia entonces fue Suiza. Una teología que demostraba afines a la de Zwinglio. Ahora vemos a un hombre que se llama George Wishart, quien estudia también en Francia, regresa a Escocia, igual tiene que huir por enseñar lo que aprendió y va a parar en Suiza. Y ahí él tradujo la primera confesión helvética, esa confesión que tenían todos los protestantes suizos. Él la tradujo al inglés. Y en 1542, este hombre, George Wishart, estuvo en Inglaterra y le dieron un puesto enseñando en la Universidad de Cambridge. En 1543, regresó a Escocia y predicó en el sur de Escocia, siendo acompañado por un guardaespaldas que se llamaba John Knox. A Wishart también lo quemaron en 1546. El que lo mandó quemar fue un cardenal llamado David Beaton, un sobrino del arzobispo que mandó a matar al primero, a Patrick Hamilton. Igual al martirio de Patrick Hamilton, quemar a Wishart fue un error. El cardenal fue asesinado en su castillo, el castillo de San Andrés, donde se amurallaron los asesinos protestantes cuando los vinieron a buscar. ¿Por qué hicieron esto? Porque así era Escocia, ¿sí? Por eso dije que es un lugar a la frontera,
hacen las cosas muy a la frontera, ¿verdad? Como no al estilo de un lugar donde las maneras de hacer las cosas más civilizadas no son no prevalecen tanto. Y entonces ellos pues mataron a David Beaton por haber matado a su predicador y se amurallaron en el castillo. Y John Knox se unió a ellos, a los que vengaron a Wishart. Según él vino al castillo y lo dejaron meterse en capacidad de capellán. Vemos entonces que la reforma escocesa en algún sentido no fue una reforma autóctona como lo fue en otros lugares. En Suiza y en Sajonia, en Alemania, surgió en forma casi espontánea lo que fue el comienzo de la reforma con nuestros individuos, con Lutero y Zwinglio. Pero en Escocia no fue así. Escocia al fin no siguió al luteranismo, aunque de eso primeramente tomó de Francia y luego del luteranismo. Como muchos países escandinavos lo hicieron, ellos tomaron del luteranismo, pero Escocia no siguió el luteranismo. Siguieron el lado de la reforma que le llamaban los reformados. Los historiadores a veces distinguen. La reforma luterana le llaman luteranismo y la reforma suiza le llaman reformados, los reformados. Los que siguen el ejemplo de Suiza. No es una forma precisa de distinguir, llamarlos a unos luteranos y a otros reformados, pero son las designaciones que se usan, así se hacen. Y creo que esto se debe, ¿por qué siguieron los suizos la reforma de los reformados suizos? Pues ellos no siguieron la reforma luterana, yo creo, porque la reforma luterana es más moderada, más conservadora en cuanto a lo que conserva de la tradición medieval. Y la reforma suiza es más radical. Y los escoceses expresaban su religión en forma menos moderada, como he estado diciendo. Y también se debe a que la reforma inglesa fue aún más moderada que la reforma luterana. Y los escoceses tienen una relación complicada con sus vecinos del sur y no hacen las cosas como ellos del sur lo hacen, como los ingleses quieren ser distintos. Así llegamos al protagonista de la reforma escocesa, que es John Knox. John Knox está en el castillo, está como capellán y es capturado en 1547. Las fuerzas francesas vinieron a romper el sitio del castillo de San Andrés. La reina de Escocia, María Stuart, que no hay que confundirla con María Tudor, la hija de Enrique VIII y reina por 5 años en Inglaterra. Esta es otra María. María Stuart. Hay 3 Marías, pero esta es María Stuart. La reina María de Escocia tiene vínculos con Francia. ¿Quiénes son los enemigos de Inglaterra, que es el país al sur de Escocia con el que tienen relaciones complicadas los escoceses? ¿Quiénes son los amigos de Inglaterra? Francia. Y por eso los escoceses son bien amigos siempre con Francia. Ellos son los aliados de Escocia. Y por eso estudian primero los reformadores mencionados en Francia. Se van a Francia a estudiar porque están vinculados. Son amigos porque tienen el enemigo Inglaterra o la enemistad a veces con Inglaterra en común. Y van de los monasterios, de las universidades de Francia a Escocia, Escocia a Francia. Bueno, de Escocia a Francia, porque no creo que franceses iban a Escocia. Y veremos que mucha influencia sobre la reforma escocesa, por eso, vendrá de un hombre francés, Juan Calvino. Si Holanda e Inglaterra son aliados naturales, Escocia y Francia son otro par. Así llegan los franceses a apoyar a los escoceses, están sitiando el castillo de San Andrés y cuando lo capturan, a John Knox lo capturan los franceses y es condenado a remar en un buque francés. Esa es una esclavitud y es muy dura, pero el hombre sobrevivió porque John Knox fue un hombre bravo que correspondía a lo que era Escocia. Y a mí se me ocurre que si García Márquez hubiese escrito biografías
le hubiese salido muy bien la biografía de los reformadores de Escocia, especialmente John Knox. Cuando yo leo algunas de estas cosas, me recuerda de la mala hora. Knox hablaba perfectamente el francés. Quizás se aplicó estando en el galeón como esclavo y ahí lo aprendió. El hecho de ser un hombre fuerte y duro no quiere decir que no era también astuto. Él tenía educación universitaria y era un hombre educado. Llegó a Inglaterra en 1547, después de que se escapó de ser esclavo, y ahí trabajó como pastor en Inglaterra bajo el sistema anglicano. En 1552 llega a Londres, donde expresa su inconformidad con la religión inglesa porque es la reforma inglesa porque es una reforma moderada. Ellos, por ejemplo, se arrodillan al recibir la Santa Cena y él dice, eso es adorar, es decir, que el cuerpo de Cristo está presente y adorarlo, y él rehúsa hacerlo. Le ofrecen un puesto como obispo, tratando de persuadirlo. John Knox, hágase obispo, venga con nosotros y ya deje de quejarse y póngase a administrar y a mandar. Y así lo querían domar, pero él lo rechazó. En 1553 tiene que huir al continente ya que la reina María Tudor ha llegado al trono y ella es la católica que persigue a los protestantes. Ella quiere regresar al catolicismo y bajo sus reinados por 5 años matan a 3,000 protestantes en Inglaterra. Así que Knox pasa por Francia y llega a Ginebra, a donde conoce a Calvino, y acaba en Frankfurt como pastor de una congregación de ingleses exiliados también por la persecución. En Frankfurt, él se pelea con el otro pastor inglés por un asunto litúrgico. Creo que el pastor inglés se llamaba Cox. Entonces ahí estaban Cox y estaban Knox. Y creo que hasta el gran escritor de los actos y monumentos de los mártires, John Fox, estuvo ahí. Entonces, pues, es chistoso que estén Cox y Knox y Fox, todos los tres. Knox, nuestro héroe, no quiere seguir todo lo que indica el libro común de oración, que es lo que están usando los ingleses en Frankfurt. ¿Por qué? Porque son ingleses. Quieren usar el libro común de oración, que es lo que usan en Inglaterra, que está prohibiendo la Reina María porque ella quiere algo más católico. El problema con el libro común de oración para John Knox es que dice cuándo hay que hincarse, cuándo hay que levantarse, muchas cosas. O sea, le dicta toda la religión, o sea, todo lo que hace uno en la adoración. Y para Knox no es debido hacer estas cosas porque a él le parecen católicas y no se mandan en la Biblia. Es demasiado moderado, sí, en el sentido de que guarda demasiada tradición del pasado y él quiere ser más radical. El problema para el otro pastor, Cox, es que al no seguir la liturgia anglicana, ellos que son ingleses, que son exiliados, esta liturgia escrita por Cranmer, que está en la cárcel en este momento y aprobada por el Parlamento inglés y su Majestad Eduardo el VI, un rey protestantísimo ya muerto pero protestante, pues para Cox eso le parece una traición a la patria. Y cuando Knox llega y dice no hay que hacer esas cosas, él dice, hombre, usted es escocés, pero nosotros somos ingleses y esto es lo que hacemos porque así está hecho por el Parlamento, por nuestro reformador Cranmer. ¿Cómo se le ocurre decir que no? Y vemos ahí un chocar de pareceres. Son protestantes, pero su concepto no es igual. Por eso regresa Knox a Ginebra, y en Ginebra él pastorea la congregación de ingleses exiliados en aquel lugar, y le va mucho mejor, porque la reforma en Ginebra es más radical. Es más cerca al puritanismo siempre, lo que hicieron en Suiza. Y por eso tienen afines y vínculos. Y los escoceses también lo prefieren. Knox lo prefiere. ¿Qué está pasando con esta diferencia de parecer? Pues la reforma moderada y la reforma
menos moderada o más radical están chocando. La reforma moderada la representan Martín Bucero, que está en Estrasburgo, y Thomas Cranmer. Bueno, Martín Bucero estuvo en Inglaterra y supongo ahí murió, creo que ahí murió, pero él influyó en la zona que es luego la iglesia también de Frankfurt. Y Martín Bucero fue gran amigo de Thomas Cranmer, el reformador inglés, el que escribió el libro común de oración y que hizo una reforma moderada bajo Eduardo el VI. Y entonces eso está chocando con la reforma radical sin ser anabaptista, que es aún más radical, pero la reforma menos moderada de Suiza y de Ginebra y del puritanismo que pronto aparecerá. John Knox es muy de este lado y va a ser el lado dominante en el siglo XVII en Inglaterra, Suiza, Escocia y Holanda. En 1555, Knox regresa a Escocia a hacer una obra misionera. Está fomentando más la reforma en Escocia. Es peligroso, aún puede morir, pero igual siguen predicando y persuadiendo los reformadores. Y en 1556, condenado de ser un hereje y de ser reformado, Knox tiene que huir una vez más y regresa a Ginebra. Igual que los primeros dos reformadores que mencionamos, le tocó salirse corriendo de Escocia. En Ginebra, John Knox escribe un libro en contra de las reinas, tanto de Escocia, la reina María de Escocia, como de Inglaterra, la reina María de Inglaterra, María Tudor. Y él llama su libro El primer toque de la trompeta en contra del régimen monstruoso de las mujeres. Régimen para él quiere decir el reinado. Y monstruoso es que no es natural. Él pensaba tener una obra en 3 tomos. Un primer, un segundo y un tercer toque, como él le llama, de la trompeta. Y ese era el primer tomo de su obra. Knox arguye que es en contra de las leyes de Dios y en contra de la naturaleza tener reinando una mujer. Y el problema que él ve con su país y con Inglaterra es que están siendo regidos por mujeres y esto no honra a Dios, Dios no puede bendecir y por eso les va mal. El problema que tuvo Knox con este libro es que al publicar su primer tomo en Ginebra, accedió al trono de Inglaterra Elizabeth, quien fue una reina protestante. Y a ella no le gustó el libro. Y él no sacó más libros, no sacó más que el primer toque. A Calvino tampoco le gustó porque le dañó las relaciones diplomáticas que para él eran muy importantes entre Ginebra y el país que lideraba ahora la reforma, porque tenía una reina que se había declarado claramente ser protestante. Calvino también era muy conservador en cuanto al gobierno. Nunca fue un revolucionario, y John Knox sí lo fue. John Knox hablaba en contra del gobierno y que hay que haber revolución y tumbarlo, y Calvino nunca jamás habló así. Él no creyó que había que rebelarse contra el gobierno y dijo que solo el gobierno mismo se podía corregir y si Dios le placía ponerte un gobierno malo, pues era para tu bien, para corregirte y humillarte y había que someterse y que el pueblo nunca se podía levantar. Así que no muchos de nosotros estamos de acuerdo con Calvino porque celebramos todas nuestras revoluciones, ¿verdad? Calvino mandó nunca más publicar algo de John Knox en Ginebra y le cerró las puertas de sus imprentas a John Knox. Así que Knox se va otra vez a vivir en Escocia en 1559 y condena la idolatría al catolicismo y fomenta la rebelión que ha buscado. Y Knox es el único reformador magistral que permite la idea de poderse rebelar contra el gobierno. En cuanto a ese tema es más radical, el más radical de todos. Calvino no lo permite y en general todos condenan moverse en contra del gobierno, especialmente en Inglaterra. En Zúrich,
la reforma suiza, el parecer de Zwingli y Bullinger, que vino después de él, es que el gobierno realmente está sobre la iglesia y apoya a la iglesia, pero ponen la iglesia bajo el gobierno secular. Y es el parecer que va a prevalecer eventualmente en Inglaterra. Entonces ellos no están muy del parecer de John Knox. Prefieren el apoyo del magistrado y el gobierno para avanzar y estar de acuerdo con él. Y es un tema muy complicado. Pero John Knox dice que no. En 1560 el Parlamento escocés se despoja del catolicismo y adopta una confesión escocesa, a pesar del parecer de la reina que tienen. Esta confesión de fe fue escrita por 6 hombres, todos de los cuales se llamaban John o Juan. Los 6 Juanes, a veces dicen, tiene como su autor principal, claro, a John Knox. El Parlamento se ha movido sin el permiso de la reina, porque ella está en Francia, y dicen que va a ser un país protestante a pesar de lo que quiere la reina. María Stuart regresa a su reino en 1561. Ella era muy inteligente, muy emocional, muy hábil para cultivar lealtad en los que la apoyaban. Y se dice que completamente carecía de sentido común. Ayudó mucho la reforma siendo una mujer leal al catolicismo, adúltera, asesina, caprichosa y mucho más. O sea, tuvo una vida muy interesante. Ella primero fue casada con un príncipe de Francia, quien murió, y después se casó con un noble escocés, quien fue misteriosamente asesinado. Y a los 3 meses después se casó con el que se cree asesinó a su marido anterior, causando un escándalo que eventualmente le costó el reino. Al fin fue decapitada por Elizabeth porque trató de fomentar rebelión y apoderarse del trono en Inglaterra, que María Stuart dijo siempre que le pertenecía. Ella era la hija de la hermana de Enrique VIII. Y es por eso que cuando se murió la reina Elizabeth al fin del siglo en Inglaterra, el hijo de esta María Stuart obtuvo el trono de Inglaterra y se volvió así el rey de los 2 países. Ese fue Jacobo. Knox se encontró en un momento con esta mujer, la reina María, y aunque todos esperaban un choque fuerte, porque él tenía una personalidad fuerte y ella era una mujer tremenda, no pasó nada. En 1567 el Parlamento la hizo abdicar su reino y salir de ser reina. Y el nuevo rey escocés fue su hijo Jacobo VI de Escocia, que llega a ser el primero de Inglaterra después. Y en estos años Knox escribió un libro de disciplina que organiza la iglesia y una historia de la reforma escocesa. Y él murió en 1571. Bueno, ¿hasta ahí hay preguntas? ¿O sí, seguimos? señor, tenemos preguntas. Ok. Entonces, la primera. Roberto dice, ¿Knox era católico o fue católico? Y si lo fue, ¿de qué orden fue? No sabemos mucho de los primeros años de Knox. Sí sabemos que él fue a estudiar en la universidad y creo que estuvo como tutor en una casa de nobles antes de hacerse el guardaespaldas de Wishart. Obviamente, al viajar con Wishart, un hombre de parecer luterano, pues él es del parecer reformado. Lo que Knox no hizo parece es tomar votos y volverse un sacerdote o volverse un monje, ni nada así como lo fueron otros. Entonces es más como Calvino, supongo, en ese sentido. Estudió, no entró a nada en ninguna capacidad a la Iglesia Católica, aunque obviamente nació católico y se crió y estudió todo siendo católico, se supone, porque realmente no tiene reforma al cual aliarse antes de Wishart, y no sabemos cómo llegó a ser guardaespaldas de Wishart.
Alejandro dice, si bien es cierto la reflexión de Knox en cuanto a la reina es interesante, ¿por qué no se había hecho antes? ¿Cuál era la posición de los reformadores en cuanto a una mujer que gobernase? Pues que yo sepa, Knox es el único que expresa una opinión no favorable. Y yo creo que lo hace porque él es de Escocia, donde son más rudos y más duros y más bravos y es más la frontera. Y yo creo que en general hay mucho respeto por la nobleza, hay respeto por los que heredan, y si le toca a una mujer, pues lo aceptan. Es interesante que hay tantas mujeres reinando en este momento, pero es parte de cómo es, y parte de las casas nobles de Europa se debe a las reinas madres que coordinaban las cosas, o sea, miraban cómo estaban las cosas, cuidaban que sus hijos llegaran al trono. Entonces, la involucración de las mujeres en la política, aunque obviamente no luchaban y no hacían otras cosas, no era de por sí algo que no se miraba con favor. No sé decir realmente qué pensaban los otros. Yo no creo que estaban en contra de ella la mayoría, o no expresaban sus reservaciones. Sí supongo que pues en la Biblia, cuando están mujeres sobre Israel, en el caso de Débora, en el caso de la que mata a Sísera, es un juicio. Creo que se entiende que pues están sobre ellos mujeres porque es un juicio de Dios y no les da hombres para liderar. Son en malos momentos. Pero no sé si los reformadores toman esa interpretación y la aplican a su momento. Aunque uno de los más fuertes de confundir su momento con Israel en el Antiguo Testamento sí es John Knox. Preguntan, ¿qué es gobernador magistral? Reformador magistral. Reformador magistral. Sí, pues Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox son reformadores magistrales porque dicen necesitamos llevar con nosotros el gobierno y la comunidad. Y se contrasta con la reforma radical, los anabaptistas y otros así que dicen al carajo con la sociedad, vamos a cambiar nuestra iglesia y hacer nuestra propia cosa como nos parezca. Esa es la diferencia. Muy bien, hermano, entonces seguimos adelante. Ok. O tomamos ahí unos minuticos. Sí, ya llevamos casi media hora, si quieres hacer una pausa. Sí, listo. Entonces vamos, hermanos, a hacer una pausa. Estamos en Tertulia Teológica. Estamos con la Reforma Escocesa.